Soy la alumna Tapia de la Cruz Natalia Brigitte de la Universidad Católica Sede Sapienza, de la Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy desarrollaré la continua número 1 del curso de Física 2, abarcando el tema de Mecánica de Fluidos. El profesor a cargo es el ingeniero carbonícola Alca José Luis. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es la ciencia que estudia la temperatura desde un punto microscópico? Pues esta es la termodinámica, ya que estudia las propiedades que se conocen como las variables termodinámicas, composición y concentración de los componentes, presión, volumen, temperatura, que se refiere al comportamiento global de un número muy elevado de partículas. La 2. ¿Qué indica la ley cero de la termodinámica? Esta ley nos indica que si dos objetos, A y B, están en equilibrio por separado, con un tercer objeto, C, entonces los objetos A y B están en equilibrio mutuo, como vemos en el siguiente gráfico. La pregunta 3. ¿Cómo se obtuvo el cero absoluto, el experimento de Kelvin? Se obtuvo de la búsqueda para un cero verdadero de temperatura. Este se puede hacer con un termómetro a volumen constante, como se explica o se menciona en el siguiente gráfico. La presión absoluta, el volumen constante de un gas, que en este caso sería el aire, y el cero absoluto vendría a ser a menos la temperatura de 273 Celsius. En la pregunta 4 nos dice: ¿en qué consiste el funcionamiento del tubo de Venturi? Este consiste en un tubo con un estrechamiento en forma gradual y un aumento también gradual, practicando con la finalidad de evitar la formación de remolinos, quedando de esta forma y asegurando un régimen estacionario permanente, como se ve en el siguiente gráfico. La pregunta 5. ¿Qué presión 1 se refiere para obtener un gasto de 0.15 pies cúbicos sobre segundo del depósito que se muestra en la figura? Considera que el peso específico de la gasolina es 42.5 libras sobre pies cúbicos. En este caso, en el gráfico, es separado el punto 1, 2, 3 y 4. Por propiedad nosotros sabemos que el punto 2 es igual a la presión del aire más la presión 1. Entonces, podemos decir que la presión 2 es igual a la presión 1. Por otro lado, la presión 3 es igual a la presión 2 más la presión de la gasolina, pero también se puede mencionar que la presión 3 es igual a la presión 1 más la presión de la gasolina. Y por último, la presión 4 es igual a la presión 3 más la presión del agua, que también se puede mencionar que la presión 4 es igual a la presión 1 más la presión de la gasolina más la presión del agua. Para desarrollar este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que lo vamos a relacionar en el punto 4 y punto 3. Sabiendo que la ecuación de Bernoulli es igual a la presión 4 sobre la densidad del líquido más la velocidad del punto 4 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura del punto 4 es igual a la presión 3 sobre la densidad del fluido más la velocidad al cuadrado del punto 3 sobre 2 veces la gravedad más la altura del punto 3. Como nosotros sabemos, la altura en el punto 4, la velocidad en el punto 3 es igual a 0. Por eso desarrollamos las presiones manométricas y atmosféricas. Las presiones atmosféricas 4 más la presión manométrica 4 sobre la densidad del fluido más la velocidad en el punto 4 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión atmosférica en 3 más la presión manométrica en 3 sobre el fluido más la altura en el punto 3. Como nosotros sabemos según el gráfico que la presión atmosférica es nula, es por eso que se elimina, quedando así la siguiente ecuación. Despejando las siguientes variables como presiones, nos queda la siguiente ecuación, que es la presión atmosférica en 4 menos la presión manométrica en 3 sobre la densidad del fluido es igual a menos la velocidad al cuadrado del punto 4 sobre 2 veces la gravedad menos la presión manométrica en 4 sobre la densidad más la altura en el punto 3. Nosotros utilizaremos la fórmula de presión de fluidos, donde encontramos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Nosotros sabemos que la altura en el punto 4 es 0,
Entonces la presión manométrica también en el punto 4 es 0. Quedando la siguiente ecuación. Después debemos hacer las conversiones. Z3 viene a ser la altura en el punto 3, que es igual a 2 pies. Este equivale a 0.61 metros. El caudal en el punto 4 es igual a 0.15 pies cúbicos sobre segundo, pero debemos llevarlo a metros cúbicos sobre segundo. Es por eso que se multiplicó por 0.02832, saliendo como resultado 0.0428 metros cúbicos sobre segundos. El área en el punto 4 es igual a pi cuartos por 0.0183. El número obtenido anteriormente de 0.0183 se halló del diámetro del ejercicio. Vamos ahora a evaluar con los datos obtenidos en conversiones en la ecuación que nos quedó anteriormente, quedando como presión 3 igual a 1,524 megapascales. Pero nosotros nos piden hallar la presión 1, pero sabemos que la presión 3 es igual a la presión 1 más la presión de la gasolina. Es decir, la presión 3 es igual a la presión 1 más la densidad de la gasolina por la gravedad por la altura de la gasolina. Poniendo los datos en la ecuación, nos da como resultado que la presión 1 es igual a 1,523 megapascales. El ejercicio 6 nos dice: fluye agua continuamente de un tanque abierto como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es 10 metros y de los puntos 2 y 3 es 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0.0325 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área del transversal del tubo. Nos piden determinar el flujo volumétrico y la presión manométrica del punto 2. Comenzaremos a hallar el flujo volumétrico. En este caso tendremos que utilizar la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y punto 3. Como sabemos, la presión en el punto 1 es 0, como la velocidad, y la presión 3 en el punto 3 es igual a 0, y su altura es igual a 0, quedando así la siguiente ecuación. Z1, que viene a ser la altura en el punto 1, es igual a la velocidad en el punto 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Despejando las siguientes variables, nos queda como la velocidad es igual a la raíz de Z1 por 2 veces la gravedad. Z1 viene a ser 8, ya que tomamos el nivel de referencia desde punto 2 para arriba, sabiendo que 10 menos 2 metros nos vendría a dar 8 metros. Es por eso que la velocidad nos queda como 12.53 metros sobre segundos. Pero a nosotros nos piden hallar el caudal o flujo volumétrico. En este caso el caudal viene a ser el área 3 por el volumen 3. El área 3 nos dan en el ejercicio y nosotros hemos hallado el volumen 3, quedándonos así el caudal como 0.16 metros cúbicos sobre segundos. En el punto B nos piden la presión manométrica en el punto 2. Como nosotros sabemos, la presión 3 es igual a la presión atmosférica en el punto 3. Pero para hallar la presión manométrica debemos primero hallar el caudal que es igual al área 2 por el volumen 2, pero debemos hallar la velocidad 2, que es igual al 0.16 sobre 0.0325, quedándonos como velocidad 2 igual a 4.92 metros sobre segundos. Ahora utilizaremos la ecuación de Bernoulli en el punto 2 y punto 3, pero la altura en el punto 2 y la altura en el punto 3 es igual a 0, quedándonos la siguiente ecuación. Y evaluando con los puntos ya hallados, o datos ya hallados, la presión 2 quedaría como 1.08 megapascales o 108.068.32 megapascales.
108,06832 megapascales. En el punto 7, en la pregunta 7, nos pide lo siguiente, nos menciona lo siguiente. Se tiene el siguiente tubo de pito que mide las velocidades dentro de una tubería de 1 metro de diámetro, según la figura. Si se sabe que la distribución de velocidades sigue una ecuación cuadrática, hallar dicha ecuación si se sabe cuando el h del fluido es 0.5 metros, la columna del h del mercurio es 5 centímetros, y cuando la altura del fluido es 0.25 metros, la columna de mercurio es 2 centímetros. Como ya nos mencionó, la altura del fluido cuando es 0.5 metros, entonces la altura del mercurio vendría a ser 5 centímetros. Y cuando la altura es 0.25 metros, la altura del mercurio viene a ser 2 centímetros. Primero hallemos la velocidad. La velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura por la densidad de mercurio sobre la densidad de fluido. Pero nosotros sabemos que la densidad de mercurio sobre la densidad del fluido es igual a la densidad relativa. Primero hallaremos en el punto 0.25, que es igual a la raíz de 2 por 9.81 por la altura, que es 2 centímetros, que viene a ser 2 entre 100, por el 13.5, que es la densidad relativa, quedándonos como resultado el 2.3 metros sobre segundo. Así haremos lo mismo para la velocidad del 0.5, quedándonos como resultado 3.64 metros sobre segundos. Estos puntos pueden ser los vértices de la ecuación cuadrática, y estos también permanecerán en la ecuación. Ahora vámonos al gráfico de esta ecuación. Como sabemos, para hallar esto hemos tomado que el vértice será 3.64,0, ya que la ecuación cuadrática, pues el 3.64 es la velocidad máxima. Según nuestro nivel de referencia está en y0, por eso tomamos ese punto. Como sabemos, x es igual a por y menos k al cuadrado más la altura. Quedándonos y desarrollando el ejercicio, nos queda como a es igual a menos 364 sobre 25. Pero nos piden la ecuación. Hallando a podemos formar nuestra ecuación, quedando lo siguiente. X es igual a menos 364 sobre 25, y menos k al cuadrado más h. Para h y k podemos reemplazar los puntos 3.64, 0.5 o 2.3, 0.25. El ejercicio 8 nos menciona lo siguiente. Una temperatura lisa de 400 milímetros de diámetro continuo y una longitud de 1.5 kilómetros se bombea agua a condiciones normales hasta una altura de 30.9 metros. La tubería se descarga en un tanque abierto a la presión atmosférica con una rapidez volumétrica de 0.35 litros sobre segundo. Calcular a. La diferencia de presión en la tubería entre A y B, si de A a B hay 0.5 kilómetros. B. La diferencia de presión en la tubería entre A y C. Y por último, C. La potencia de la bomba necesaria para subir el caudal del agua. Este es el gráfico que nos menciona el ejercicio 8. Primero desarrollaremos el punto A, que es hallar la diferencia de presión entre la tubería A y B, si de A a B hay 0.5 kilómetros. Para esto vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli en el punto A y punto B. Pero como sabemos, la velocidad y la altura en el punto A es 0, como la velocidad y la altura en el punto B, que al igual es 0, quedándonos como ecuación lo siguiente.
Desarrollando y despejando la ecuación queda como que presión A menos la presión B es igual a 0, hallando lo que nos pide el ejercicio. El siguiente punto nos pide la diferencia de presión en la tubería entre A y C. Para eso también utilizaremos la ecuación de Bernoulli en el punto A y punto C. En el punto A no hay velocidad y no hay altura, ya que son nulos, y en el punto C no hay velocidad, quedando la siguiente ecuación. Despejando las variables, nos queda como la presión A menos la presión C es igual a la altura en C por la densidad. Pero la altura en C la tenemos, que es 30.9, por la densidad que sabemos que es 1000, nos queda que la presión A menos la presión C es 30.900 pascales. Desarrollando o dando la solución al problema. Y por último, nos piden hallar la potencia de la bomba necesaria para subir el caudal. Como nosotros sabemos, la potencia hidráulica es igual a la densidad por la altura por el caudal. Teniendo todos los datos ya, podemos reemplazarlo, quedando como resultado el 10.82 watts. Gracias.